Haverim, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra 29ª clase de introducción al judaísmo, nuestra quinta clase de historia, hoy con un tema fascinante. Hoy vamos a ir del año 200 al año 1000 de la era común, 800 años de historia, y la clase de hoy se intitula El triunfo del Talmud. El triunfo del Talmud. Y vamos a ver cómo en este primer milenio de la era común el poder de una cierta clase de judíos, una cierta clase de judaísmo, es decir, el judaísmo talmúdico, especialmente como es formulado por los judíos de Babilonia, las academias de Sura, Pumbedita, Nehardea, Mejosa, los centros de estudio de Torah de Irak van a definir y a redefinir lo que se entiende como judaísmo prácticamente hasta el día de hoy, y cómo esto es a través del liderazgo inspirado de una serie de hombres y algunas mujeres también, que nosotros llamamos los rabinos del Talmud. Entonces, habíamos dejado nuestra historia en el año 200. En el año 200 de la era común tenemos que Eretz Israel está en este momento en un periodo de tensión, de decaimiento, después de varias series de guerras. Esta es una provincia romana. Recordemos, esta es la provincia romana de Judea, pero a partir del año 135, con la represión del emperador Adriano, esto se vuelve Siria-Palestina, y comienza un muy agresivo programa de colonización para verdaderamente transformar a Eretz Israel en una parte funcional y especialmente tranquila del Imperio Romano. La mayoría de los judíos abandonan Jerusalén y sus alrededores y se establecen en el norte del país, alrededor del lago de Kineret, el lago de Tiberias, en las ciudades de la Galilea. Ciudades como Sipori, como Tiberias, como varias ciudades en la Galilea, Bet She'arim, y en estas ciudades hay una élite intelectual que ya habíamos visto, son descendientes directos, al menos intelectualmente, de Rabí Akiva y su metodología. Y en el año 200 ocurre una revolución, y es que la persona, el rabino más aventajado de esta generación, que era un tipo que se llamaba Rabí Yehudá Hanasí, descendiente directo de Hillel, era el Nasi, es decir, era el patriarca, el etnarca. Para los romanos, esta era la persona encargada de los judíos en Eretz Israel, es decir, una persona con una tremenda influencia con el gobierno romano, pero a su vez Rabí Yehudá Hanasí también era el rabino más importante de su generación. Y en el año alrededor del año 200 de la era común, hace 1800 años, Rabí Yehudá Hanasí toma una decisión radical, que es sintetizar, prácticamente escribir, aunque no sabemos si estos textos eran simplemente escritos o memorizados de esta manera, el acervo más importante de la Torá oral. Y esto lo hace de una manera que la Torá oral se organiza y nace lo que nosotros vamos a conocer como la Mishnah. La Mishnah, que es el acervo de la halajá, más que todo, de los 2 siglos anteriores.
y es organizado y codificado en 6 órdenes, cada orden subdividido en tratados, cada tratado subdividido en capítulos temáticos fáciles de memorizar. Y Rabbi Yehuda está haciendo una revolución porque era una de los dogmas farisaicos más arraigados, que la Torá oral no podía ser fijada. La Torá oral no podía ser escrita, pero Rabbi Yehuda Hanasí, temiendo que el Imperio Romano vaya a destruir al pueblo de Israel, toma esta medida radical y crea un texto que va a repercutir y va a transformar el judaísmo, que es la Mishnah. Y tiene la gran ventaja, la gran bendición de que en ese momento esta era la situación geopolítica del antiguo Medio Oriente. Si ven ustedes esta línea negra que viene desde el Mar Caspio hasta Arabia Saudita, hasta lo que hoy es Eilat en Israel, esta es la frontera entre el Imperio Romano, con todos sus problemas con el pueblo judío, y el Imperio Partio o el Imperio Parto. El Imperio Parto eran los grandes adversarios del Imperio Romano. ¿Quiénes eran los partos o los sasánidas? Estos eran persas. Recordemos, los persas habían sido derrotados por los griegos. Aquí se había establecido un imperio helenista por un par de siglos, pero eventualmente los persas contraatacan y conquistan todo lo que solía ser al menos la parte iraní del antiguo imperio persa. Y entre estas posesiones está Mesopotamia, que tenía una comunidad judía tremendamente rica que estaba ahí desde el exilio babilonio. Recordemos, con Esdra y Nehemías, solo un pequeño puñado de judíos regresó. El resto se quedaron en Babilonia. Y mientras los judíos del occidente, de Eretz Israel, sufrían persecuciones a cargo de los romanos, genocidio, asesinato, estos judíos de Mesopotamia estaban protegidos por el Imperio Parto, que era, como los persas antiguos, zoroastriano. Los zoroastrianos tenían gran respeto por los judíos porque los veían como una religión monoteísta. Los judíos tenían un estatus especial de protección en el Imperio Parto, y estas comunidades se habían ahorrado 7 siglos tremendamente problemáticos en Eretz Israel. Entonces habían podido generar comunidades tremendamente robustas, tremendamente sólidas, tremendamente ricas, que no habían sido tocadas por la barbarie romana. Si ustedes recuerdan los últimos minutos de nuestra clase de la semana anterior, recordarán que durante el reinado del emperador Trajano, en el año 117, el Imperio Romano trata de invadir al Imperio Parto por Mesopotamia, y son justamente los asentamientos judíos en el río Éufrates y en el río Tigris los que repelen con gran heroísmo al Imperio Romano, y es lo que le permite a estas comunidades verdaderamente sobrevivir y florecer
por los próximos siglos. Ahora, nosotros sabemos que existía ya una tradición de que la gente que quería aprender Torah hacía el viaje, iban de Babilonia, subían como Abraham, subían, luego bajaban por Siria e iban a las academias de Eretz Israel. El caso posiblemente más famoso es el de Hillel mismo. Hillel no era israelita, o sea, no era de Eretz Israel, Hillel era babilonio. Y Hillel emigra a la tierra de Israel para poder aprender con Shemaya y Avtalión, los grandes sabios de la época de Hillel, que precedían a Hillel, que se ha dicho de paso, nos dice nuestra tradición, Shemaya y Avtalión eran conversos. Eso es al menos lo que nos dice el Talmud en Masejet Gitin. Y en el año 200, una vez se corre la voz de que Rabbi Yehudá Hanasí está haciendo cosas revolucionarias en Torah, vienen dos babilonios muy importantes que van a salvar y van a transformar el judaísmo. Y sus nombres son simplemente Rav y Shmuel. Rav se llamaba Abba Arija y Shmuel. Y ambos emigran, viajan de Babilonia a Eretz Israel a estudiar con Rebbi, a estudiar con Rabbi Yehudá Hanasí. ¿Y qué es lo que aprenden? Aprenden la Mishnah. Aprenden la Mishnah. Y después de varios años de estudio en Eretz Israel, hacen algo igualmente revolucionario. Y es que tanto Rav como Shmuel vuelven a Babilonia y establecen yeshivot en Irak. ¿Ok? Entonces, si la primera generación de sabios de la Mishnah se les conoce con qué nombre, estos son los Tanaim. Tanaim. Todos los sabios después de Rabbi Yehudá Hanasí, tanto en Eretz Israel como en Babilonia, van a tener el nombre de Amoraim. Y son los Amoraim los que, basados en el terreno que abona Rabbi Yehudá Hanasí con su Mishnah, van a construir los Talmudim. Porque, Javerim, no hay un Talmud, hay dos Talmudim. ¿Ok? Preguntas hasta el momento. Ok, no hay preguntas, seguimos. Amoraim. Los Amoraim tienen dos escuelas. Va a haber dos escuelas grandes de Amoraim. Una va a seguir estando localizada en Eretz Israel, en dos grandes centros. Primero en la ciudad de Tiberias, que era la ciudad más importante de la Galilea. Ahí va a ser la yeshiva de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan va a ser el rabino más importante de Eretz Israel. Y poco después de Rabbi Yohanan, en la ciudad de Cesarea, que es la gran ciudad romana, Rabbi Abahu
va a establecer su yeshiva. ¿Qué pasa con los Amoraim de Eretz Israel? Los Amoraim de Eretz Israel tienen un serio problema y es el siguiente. En el año 314, el emperador del Imperio Romano es un señor que se llama Constantino. Y Constantino decide transformar al cristianismo en la religión dominante, en la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, el cristianismo pasa de ser una minoría perseguida en los tiempos de Nerón a ser una minoría tolerada alrededor de la época de la Mishnah. Pero a partir del año 300, ¿qué es lo que pasa? El cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano y prácticamente a partir de ese momento comienza toda una serie de legislaciones discriminatorias en contra del judaísmo. Entonces el judaísmo, por ejemplo, no puede buscar más conversos. Un judío no puede tener un esclavo cristiano. Entonces aquellas personas que estaban bajo el servicio de un judío, simplemente lo único que tenían que hacer era convertirse al cristianismo para quedar inmediatamente libertos. Una serie de legislaciones. Esto es particularmente complicado en la tierra de Israel. ¿Por qué? La mamá de Constantino era una devota cristiana. Ella es canonizada y es venerada en el cristianismo como Santa Elena. Y Santa Elena, una de las cosas que Santa Elena era particularmente interesada era en la habilitación de Eretz Israel como un centro de peregrinaje cristiano. Las primeras grandes iglesias de Eretz Israel en todos los sitios donde los evangelios narran que ocurrieron cosas son de esta época. Elena viaja a Eretz Israel y hace un tour extensivo del país, y en todo lugar donde ocurrió supuestamente, de acuerdo a las escrituras cristianas, un milagro, entonces ahí manda fundar una iglesia. Incluido, por ejemplo, o sea, la más célebre de todas, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, que es pues uno de los sitios más sagrados del cristianismo hasta el día de hoy, pero no exclusivamente, ¿cierto? Está las iglesias en Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, la iglesia en el Monte de las Beatitudes, en el Monte de los Olivos, ¿cierto? En cualquier lugar que se podía medio identificar de los evangelios, en Emaús, ¿cierto? En todo lugar, Elena, utilizando los recursos inagotables de su hijo, ¿qué fue lo que hizo? Crear iglesias. Y Javerim, ¿qué era lo que creaban las iglesias en el mundo antiguo? ¿Qué creaban las iglesias en el mundo antiguo? No solo adeptos. Para esto teníamos simplemente la motivación de que es la religión oficial del Imperio Romano. Peregrinaje, bueno, dinero. Y parte de ese dinero provenía de peregrinaje. Porque si yo peregrino a una iglesia, si yo voy como peregrino al Santo Sepulcro, entonces se me perdonan XY cantidad de pecados. Esto genera Tierra Santa. El concepto de Tierra Santa, Terra Sancta en latín, comienza con Elena. Y es un concepto que no ha caducado, ¿cierto? Cuando la parroquia de ustedes en México, en Colombia, organiza peregrinaje a Tierra Santa, esta gente está siguiendo un modelo que está establecido por la mamá del emperador Constantino hace 17 siglos. Ahora, ¿qué pasa con los peregrinos?
los peregrinos, algunos se quedan. Entonces, ¿qué pasa a comienzos del siglo IV? ¿Qué pasa a comienzos del siglo IV? Hay una cristianización acelerada de Eretz Israel. Los judíos en Eretz Israel estaban graves demográficamente desde las persecuciones, recordemos que Adriano mata a 1/3 de la población judía de Eretz Israel. 1/3, esto sin contar la gente que muere en la revuelta que destruyó el templo. Entonces, demográficamente no estábamos muy bien. Los judíos no podían vivir cerca de Jerusalén, estaban todos en la Galilea. ¿Y qué pasa con la construcción de todos estos centros de peregrinaje? Eretz Israel se cristianiza a pasos acelerados y esto causa pues con toda la legislación antijudía de los códigos romanos de ley. ¿Qué es lo que esto pasa? Con una excepción, el tercer sucesor de Constantino era un tipo que se llama Juliano, llamado el apóstata. El tipo abandona el cristianismo y vuelve al paganismo romano, y pues durante su reinado incluso amenaza con reconstruir el templo simplemente para sacarle canas a los cristianos, pero muere sin completar su promesa. El tipo tampoco era un filosemita, sino pues que sabía que posiblemente lo más insultante que podía hacer a los cristianos era reconstruir el templo. Entonces, el Talmud de Eretz Israel, el proceso de interpretación de la Mishnah en Eretz Israel, se agota más o menos hacia el año 400. Hacia el año 400, la vida intelectual del pueblo judío en Eretz Israel baja de nota. Nunca va a desaparecer, o sea, estas yeshivot no desaparecen ni cierran, pero pierden su vitalidad, y va a ser hasta la conquista musulmana en 200 años que Eretz Israel va a renacer como centro cultural judío. Pero alrededor del año 400, las yeshivot de Eretz Israel sienten que ya no tienen la vitalidad y determinan que ellos han terminado el Talmud de Eretz Israel, lo que se llama hoy en día, o lo que la gente llama hoy en día, el Talmud Yerushalmi o el Talmud de Palestina. ¿Ok? Si ven, o sea, miren todo el desarrollo que tiene el Talmud de Babilonia. Estos todos son generaciones de maestros y discípulos que continúan prácticamente hasta el año 600, hasta el año 450, 500. Para el año 400 ya los últimos alumnos de Rabbi Abahu habían dicho ya no más. Y para el año 400 más o menos ya el Talmud Yerushalmi se ha terminado. ¿Qué es el Talmud? Nosotros vamos a dedicar toda una clase prácticamente a este tema, no voy a repetirlo en este momento. El Talmud es una serie de interpretaciones sobre las Mishnayot. Es una extensión y una interpretación de la Mishnah. Mientras tanto, en Babilonia, nada de esto estaba sucediendo. Babilonia no estaba siendo cristianizada. En Babilonia había cristianos, ¿cierto? Los padres siriacos, la iglesia nestoriana, todo esto intercambiaban información, o sea, judíos y cristianos vivían uno al lado de los otros en relativa armonía bajo el dominio persa. Y bajo el dominio persa,
bajo el dominio persa, el Talmud de Babilonia tiene 200 años más para crecer. Es decir, más o menos, si el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Yerushalmi, el Talmud de Palestina, es terminado alrededor del año 400, el Talmud de Babilonia es terminado alrededor del año 600. ¿Esto qué quiere decir? Que el Talmud de Babilonia es muchísimo más sofisticado. ¿Por qué? Porque las yeshivot de Babilonia tuvieron 200 años más para trabajarle. Generación tras generación tras generación de rabinos le estaban trabajando a las mismas ideas. ¿Ok? Algunos nombres que ustedes tal vez hayan oído, ¿cierto? Rav y Shmuel, Rav Nachman, no Rabbi Nachman de Breslev, sino Rav Nachman, Rav Huna, Rav Yehuda, Rav Chisda, Rav Yosef, Rabba, Abaye, Rav Papa, Ashi, Ravina. Todos estos son, pues, si alguno de ustedes ha estudiado Talmud o si han visto los cañonazos talmúdicos en este canal de YouTube, pues algunos de estos nombres van a ser familiares. Hay dos yeshivot centrales que mandan la parada. La primera va a ser la yeshiva de Sura, fundada a orillas del río Éufrates por Rav. Y la otra va a ser la yeshiva de Pumbedita. Pumbedita en árabe hoy se llama Fallujah. Si se acuerdan, hace 8 años que había una plomacera increíble en Fallujah. Fallujah en arameo se llama Pumbedita, es la boca del río Bedita, y durante muchísimos siglos fue uno de los asentamientos más importantes de los judíos en Babilonia. Entonces aquí tenemos Pumbedita, acá tenemos Sura, y en todos estos otros pueblitos, Nahardea, Mejosa, Pum-Nahara, todo esto, el movimiento rabínico estaba feliz y protegido por los persas, que eran gente relativamente tolerante, y pues seguros de toda la legislación antijudaica de los romanos y del nuevo imperio cristiano. Preguntas. ¿Por qué los persas protegieron a los judíos? Porque los zoroastrianos, los partos, los persas, los sasánidas, eran tremendamente tolerantes con otros pueblos monoteístas. Como luego lo van a hacer, al menos en sus inicios, los musulmanes. Mientras esta gente pague impuestos y no hagan problema, el zoroastrianismo, o sea, las avestas dicen ser antiquísimas. El zoroastrianismo como religión es contemporáneo con el exilio babilonio, un poquito antes. Los persas, Ciro, o sea, el motivo por el cual Ciro tiene una actitud tan tolerante hacia los judíos y permite la reconstrucción del templo, y luego su nieto Darío lo termina, es justamente por eso, porque eran zoroastrianos. Los zoroastrianos en general son gente muy tolerante.
Si mal no estoy, el zoroastrianismo además no tiene el concepto de conversión. Aquí me puedo equivocar, puede que esté equivocado, pero creo que los zoroastrianos, al menos el zoroastrianismo clásico de las Avestas, no tiene un concepto de conversión. Entonces, pues esta gente ya es judía, tienen su religión, es gente chévere, es gente que venera un Dios como nosotros, pues dejémoslos tranquilos. Puede que me equivoque. Me lo pongo de tarea, si los zoroastrianos convierten o no. Pero creo que no, creo que no. Eh, No, no, sí, o sea, la sofisticación para una persona que haya estudiado el Talmud de Yerushalmi, el Talmud de Babilonia, no hay comparación. El Talmud de Babilonia es muchísimo más sofisticado. La argumentación es, o sea, lo que nosotros entendemos como racionamiento y como raciocinio y lógica talmúdica es algo prácticamente babilonio. El Talmud de el Yerushalmi es tremendamente sucinto. El Yerushalmi dice, ¿qué es lo que significa esta Mishnah? Tal cosa, listo. En el babilonio, en el Talmud de Babilonia, uno se pierde, uno comienza una discusión y luego comienza se van por entre las ramas y comienzan a hablar algo completamente que no tiene sentido, tanto así que hay un término talmúdico que es tremendamente importante, que se llama gufa. Gufa significa, ¿de qué estábamos hablando? Gufa, volvamos al tema. 4 páginas, 7 páginas, 10 páginas después, gufa. ¿Estábamos hablando de qué? De sacrificios. Listo, ok. Javier, no entiendo, ¿los exégetas de qué? Javerim, una cosa importante, porque yo sé que algunos de ustedes vienen de, de trasfondos evangélicos. A uno, especialmente basado en el Apocalipsis y todo eso, lo convencen de que Babilonia es lo peor, ¿cierto? La gran prostituta de Babilonia. Esto es porque los evangelios estaban siendo escritos para romanos que pensaban que Babilonia era una porquería porque era el imperio parto. Javerim, Babilonia, sí, Babilonia destruyó el primer templo, pero Babilonia para los judíos ha sido uno de los mejores lugares que o sea, durante 2500 años los judíos vivieron muy bien en Babilonia. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces los judíos no tenemos esta relación peyorativa con Babilonia. ¿Ok? No, ok. El año es el año 600 y aquí quiero hacer un poquito de zoom out para mostrarles una cosa, porque en el año 621 va a suceder algo que va a cambiar absolutamente todo. Si es el año 600, no, este no es el mapa que yo quiero. Los la ley romana era brutalmente sencilla, mantenía la paz,
Eh, ¿En qué forma haya afectado al Talmud? Hay influencia de la legislación romana en ciertas estructuras talmúdicas. Eh, También hay influencia de la legislación persa en ciertas estructuras talmúdicas de Babilonia, pero la influencia no es muy grande. La mayoría, o sea, los judíos, esa era una forma de cierto modo de, de resistir a los romanos. Sí, la mayoría de las discusiones de los Talmudim son teóricas. La mayoría de las discusiones de los Talmudim son teóricas. ¿Por qué? Porque pues, los judíos no eran autónomos en ningún lugar donde vivían. Entonces la mayoría de las cosas, por ejemplo, pena capital, pues, ¿qué pena capital iban a poder hacer los judíos en el Imperio Romano? Entonces todo era teórico, pero era una forma de resistir. Es decir, los romanos hacen esto de esta manera, nosotros teóricamente pues lo hacemos de otra. No sé si respondí tu pregunta. No tengo un buen mapa, me va a tocar someterlos a mis horribles habilidades artísticas. Turquía, África, Arabia, India. ¿Dónde viven los judíos en este momento? A ver, cambiemos de color. Los judíos viven prácticamente en dos lugares. Entonces, los judíos que viven en el Imperio Romano viven alrededor del Mediterráneo. Viven en Turquía, viven en Siria, viven en Líbano, viven en Eretz Israel, viven en todo el norte de África, desde Egipto, Algeria, Marruecos. Hay judíos viviendo en España. Hay un montón de judíos viviendo en el sur de Italia. Estos eran judíos que habían venido durante el Imperio Romano, muchos de ellos como esclavos. Muchos de ellos como esclavos durante Tito, durante Vespasiano, durante la destrucción del templo. Muchos judíos fueron capturados en Judea y fueron llevados ¿a dónde? A Italia, y ahí las comunidades judías de Italia, de Roma, de Bari, de Nápoli, del sur de Brindisi, los redimían, y esta gente se quedaban en Italia. Había judíos en Grecia, había judíos alrededor de todo el Mar Negro, ¿cierto? Este es el año 600. Estos son los judíos del mundo romano. Muchos de ellos con una gran afinidad por las yeshivot de Eretz Israel. ¿Por qué? Porque Eretz Israel quedaba en territorio romano. Ahora, también pues había seguramente judíos en Etiopía, pero pues esto no sabemos exactamente. Pues, ¿dónde había judíos también? Había judíos en el Imperio Parto. Entonces había judíos en Irak. Pintémoslos de otro color. Había judíos en Irak, había judíos en Irán, había judíos en India, que llevaban ahí 500 años, llevaban mucho tiempo. Había judíos en Afganistán, había judíos incluso llegando a Turkmenistán, ¿cierto? La ruta de la seda, o sea, la diáspora Javerim en el año 600 era una cosa inmensa.
inmensa. Y en la península arábiga, alrededor de los oasis de ciudades como Meca y Medina, en el Yemen, en Arabia Saudita, vivían tribus judías seminómadas completamente integradas al panorama de la vida en el desierto. Los árabes en este momento son politeístas, una cultura llena de tradiciones orales sobre demonios, sobre jinns, genios, ¿cierto? La palabra genio en español proviene de la palabra jinn en árabe, y los jinn eran espíritus naturales. O sea, si ustedes alguna vez han leído Las Mil y Una Noches, muchas de esas son leyendas preislámicas. En el año 621, un camellero de nombre Muhammad relata haber tenido una visión de Dios, ¿cierto? Relata haber tenido una revelación de Dios, donde se le da una nueva religión que llamamos hoy Islam. Y Mohammed comienza un agresivo programa de proselitismo en la península arábiga. Ahora, esta es la historia musulmana. Esa es la historia como la cuentan los musulmanes. ¿Cuál es la historia desde una perspectiva un poco más objetiva? La península arábiga, especialmente la parte de la península arábiga que da al Mar Rojo, lo que se llama Arabia Félix, las partes menos indómitas del desierto árabe, del desierto de la península arábiga, desde justamente por la opresión de los romanos, se había vuelto un sitio de refugio para muchas tribus judías, muchas comunidades judías que estaban simplemente escapando de Eretz Israel. Y también había grandes comunidades cristianas en Arabia que estaban conviviendo con sus vecinos paganos árabes. Entonces, toda esta noción de un solo Dios, de los profetas bíblicos, de David, de Moisés, de Abraham, y ciertamente del lado cristiano de Jesús, eventualmente encuentran un sincretismo en Mahoma. Mahoma toma todas estas historias judías, cristianas, y las pone en el idioma de la gente de su pueblo. Y ahí es que nace el Corán y nace el Islam, como una forma de unificar a todas estas tribus árabes del desierto que lo que estaban haciendo era matándose entre ellos. Ahora, uno de los primeros esfuerzos de conversión de Mahoma son dos tribus de Kohanim que viven al lado de la ciudad de Meca, los Banu Qurayza, y no me acuerdo cómo se llamaban los otros. Los judíos dicen: usted está loco, usted no es profeta y nosotros no nos vamos a convertir a su nueva religión. No, Mohammed no era judío, Mohammed era musulmán, era árabe. Y las primeras víctimas de la conquista islámica son tribus judías que viven alrededor de Meca. Esto es recordado pues en suras del Corán, en la historia musulmana, y es justamente estas primeras conquistas son lo que le da a Mahoma los fondos para poder terminar de conquistar la península arábiga. Estas eran tribus de orfebres, tribus extremadamente ricas. A partir del año 621, el Islam comienza un avance increíble en ambas direcciones. En el año 621, Mohammed hace su Hajj
va de Meca a Medina, muere 10 años después. Para el año 621, los musulmanes ya habían conquistado Siria, el Levante, Mesopotamia, es decir, Bagdad. Y muy pronto, una vez han conquistado el Medio Oriente, llegando hasta India, hasta Pakistán y para arriba, comienzan a conquistar el norte de África. Y lo hacen con tremenda facilidad. En el año 711 cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan hasta Poitiers en Francia. ¿Ok? Esto ocurre en menos de 100 años, 90 años, desde el comienzo de desde el comienzo de la misión de Mahoma hasta la conquista, hasta que los franceses, el abuelo de Carlomagno, detiene el avance de las tropas musulmanas en la batalla de Poitiers en la frontera con Francia. Y esto, Javerim, va a ser una de las mejores cosas que le ha pasado al pueblo judío. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, prácticamente, 90 años en términos históricos son nada. Nada. 90 años no son nada. El 95%, entre el 90 y el 95% de los judíos del mundo están viviendo bajo una misma autoridad. O sea, durante los últimos 500 años, nosotros teníamos a prácticamente la mitad de los judíos viviendo en el Imperio Romano, viviendo muy mal a veces, viviendo en condiciones tremendamente precarias, y teníamos a la otra mitad de los judíos viviendo en Babilonia en condiciones mucho mejores. Los judíos de este lado hablaban griego o hablaban latín, hablaban pues las lenguas romances, los de este lado hablaban arameo. ¿Qué pasa con la conquista musulmana? El 95% de los judíos del mundo vive bajo una autoridad central. O sea, al comienzo, antes de que el mundo musulmán se fracturara en diferentes principados y en diferentes califatos, todo esto, Javerim, era una misma unidad política. Es decir, el sultán, el califa, controlaba desde India hasta España. Entonces, primero eran los sultanes omeyas en Bagdad, luego los sultanes abasidas en Damasco, o es al revés, no sé si los abasidas y los omeyas, creo que primero son los abasidas, primero es Damasco, luego la capital se mueve a Bagdad, y luego se van a subdividir en Shia, en Sunni y en una serie de... Pero en el comienzo, el 95% de los judíos desde India hasta España están en una unidad política, hablan el mismo idioma. Recordemos, Javerim, que en 50 años los judíos pueden pasar de hablar una lengua a hablar completamente otra lengua. Entonces, para comienzos del siglo VIII, el 95% de los judíos del mundo compartían algo que no habían compartido desde hace mucho tiempo, que era una lengua, y esta lengua era el árabe. Y el árabe, dado en parte por los esfuerzos de los califas,
los esfuerzos de los califas de traducir la ciencia de Grecia, de los antiguos imperios, al árabe, el árabe era una lengua tremendamente sofisticada, era una lengua que tenía vocabulario científico, que tenía vocabulario teológico, que tenía un vocabulario comercial increíblemente amplio, como lo es el inglés hoy en día. Traten ustedes de hablar en computación, traten de tener una conversación seria sobre computación o sobre programación en español. A ver cómo les queda el ojo. Y lo más importante es que durante los primeros siglos del dominio musulmán había paz. Y yo podía mandar una carta desde Barcelona y la carta, ya sea por barco o por caravanas, llegaba en 2-3 meses a Bagdad. Y esto fue lo que permitió el triunfo del Talmud. Sin los musulmanes, el Talmud se hubiera quedado como algo interesante que los judíos babilonios hicieran, pero no hubiera llegado al nivel de de popularidad al que llegó antes, al que llegó, pues, al que llegó en efecto. ¿Ok? Entonces, hacia el año 600 el Talmud de Babilonia está siendo terminado. En el año 630 toda esta zona ya es parte del califato, como lo es todo el Medio Oriente. Y hacia el año 800, el centro del mundo musulmán se desplaza de Damasco a la nueva ciudad, a la recién fundada ciudad de Bagdad, llamada en árabe Medinat al-Salam, la ciudad de la paz. ¿Qué creen que pasa, Javerim, cuando el centro del imperio más grande del mundo, del imperio no solo más grande, sino más educado y más rico del mundo, cae sobre la zona de los judíos de Babilonia? ¿Qué creen que pasa? Los judíos de Babilonia se vuelven los judíos más importantes del mundo. Y Javerim, esto no es coincidencia. Javerim, ¿cuáles eran los judíos más importantes del siglo XIX? Eran los judíos de Alemania y de Inglaterra y de Francia. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX Alemania, Francia e Inglaterra eran los dueños de la torta. ¿Por qué los judíos de Holanda en el siglo XVII son tan importantes? Porque en el siglo XVII Holanda controlaba el comercio transatlántico y etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una regla. Y Javerín, ¿por qué los judíos de los Estados Unidos hoy son la voz cantante a nivel de la cultura judía mundial? No es coincidencia. No es coincidencia. Porque donde hay poder, hay plata. Y donde hay plata, hay cultura. Y donde hay plata e influencia, esta cultura se vuelve la cultura dominante de todas las demás personas.
Entonces, cuando hacia el año 800 el mundo musulmán tiene su centro en Bagdad, y miren, acá queda Bagdad, acá queda Pumbedita y aquí queda Sura. Los judíos de Babilonia, los judíos de Irak, se vuelven la voz dominante en la conversación judía. ¿Y cuál es la importación más importante que tienen que hacer estos judíos de Irak? Su Talmud. Su Talmud. Y el Talmud comienza a ser exportado a todo el mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en esta época, entre los años 750 y 1000, aparece una institución que es posiblemente lo más cerca que el pueblo judío ha estado a tener una autoridad religiosa central, que es la época de los Geonim. Ahora, Gaón hoy en hebreo moderno significa genio. Gaón significa esplendor. Y en un título de los jefes, de las cabezas de la academia, de los Rosh Yeshiva, de la Yeshiva de Sura y la Yeshiva de Pumbedita, es decir, las instituciones que habían escrito el Talmud de Babilonia seguían abiertas. Y ahora su función era interpretar el Talmud y promover el Talmud. Entonces, dado que la mayoría del mundo judío hablaba árabe y estaba bajo la influencia política del mundo islámico, los judíos de la ciudad que estaba en el centro de ese gran imperio, que era Bagdad, que era Babilonia, se vuelven la autoridad suprema de cómo se va a practicar el judaísmo. ¿Cómo funcionaba esto? Funcionaba con She'elot Utshuvot. Entonces, los judíos de Tarragona de la Reina, en España, tienen una pregunta. ¿Cómo se hace Pesaj? O tenemos un problema aquí en la comunidad. Esta señora la encontraron en adulterio con el Señor. Y mandan una pregunta detallada y la mandan con una caravana, con un barco. Eventualmente 3-4 meses después llega la pregunta a Bagdad. La yeshiva se reúne, discuten la pregunta y mandaban la respuesta. Que por barco, por caravana, volvía. ¿Qué pasaba con esta respuesta en el camino? Nosotros tenemos esta noción de que el correo es sagrado. Esa no es una noción antigua. La caravana que llevaba la carta de la respuesta paraba en todas las comunidades judías, desde Bagdad hasta España, y en cada sitio que pasaba, la respuesta era copiada. Y así, Javerim, es que comienza a haber un judaísmo uniforme a través de buena parte del mundo judío. ¿Por qué? Porque hay una autoridad central en Babilonia y por la red de comercio, de correo del imperio musulmán, la versión del judaísmo de los rabinos de Babilonia se establece como la versión del judaísmo, punto, la versión estándar del judaísmo.
En el siglo X, los judíos de Kairouan preguntan, ¿cómo debemos rezar? Adivinen qué reciben de vuelta. Adivinen qué reciben de vuelta. El primer sidur. Nosotros pensamos que el sidur es pues que Moshe cargaba el Art Scroll, ¿cierto? En su riago de pastor. No. Había una serie de pequeñas, o sea, de tefilot que pasaban de un lado a otro, pero esto de tener un sidur uniforme solo es posible con los Geonim y con el inmenso poder que tenían. ¿Por qué? Porque Javerim, todas las comunidades de este vasto imperio musulmán, todas las comunidades judías de este vasto imperio musulmán tenían que pagarle tributo a las yeshivot de Bagdad. Eventualmente Sura y Pumbedita se trastean a Bagdad. Y desde Bagdad manejan al mundo judío a distancia. Cada vez que una comunidad mandaba una teshuvah, mandaban también una donación. Se mudan a Bagdad. Alrededor del año 900, las yeshivot pasan de los pueblitos originales donde estaban a la gran ciudad de Bagdad. Bagdad es una ciudad de 500,000 de habitantes, con acueducto, con alcantarillado, con medicina. O sea, ¿quién no querría vivir en Bagdad? Quedarse pues en un pueblito babilonio no era, o sea, no era tampoco lógico. Si los Geonim estaban manejando este increíble imperio cultural, porque era un imperio cultural, era un imperio de la mente y del espíritu, tenían que hacerlo pues del sitio más conveniente. ¿Ok? Dos cosas que quiero anotar sobre los Geonim. Entonces, los Geonim son los responsables de la estandarización del judaísmo. Es decir, de que la mayoría de los judíos del mundo estén más o menos en la misma página. Más o menos en la misma página. Pero también son los encargados de una revolución no solo cultural, sino una revolución intelectual increíble. Y la buena parte de esta revolución tiene nombre y apellido. Y es posiblemente el Gaón más importante que existió. Él vivió en el siglo IX. El Gaón de Vilna es del siglo XVIII. El Gaón de Vilna no tiene nada que ver con los Geonim en Lituania. Sadia ben Yosef al-Fayumi. Gaón propiamente solo lo puede tener el Rosh Yeshiva de una de las dos yeshivot de Babilonia. Bueno, los directores de las yeshivot de Tiberias también tenían el título de Gaón, pero pues cuando la gente dice los Geonim, se refieren a los Geonim de Babilonia. Luego el término viene a significar genio. Entonces, el Gaón de Vilna es el genio de Vilna. Rabino Eliyahu HaKohen de Vilna, pero pues Geonim son los papas pues del judaísmo, los papas babilonios del pueblo judío entre el siglo VIII y el siglo XI.
¿Ok? Esos son propiamente los Geonim. Y posiblemente el más importante y revolucionario de ellos era un tipo que se llama Saadia ben Yosef al-Fayumi. Saadia es el único Gaón de todos los Geonim que no era babilonio. Saadia era egipcio. Saadia nació en Fayum, que es cerca de Alejandría. Él se va a Babilonia a estudiar en la yeshivot y gana prominencia. El tipo era definitivamente una de las mentes más importantes que ha producido el pueblo judío. Y el tipo revoluciona prácticamente todas las áreas de la cultura judía. Escribe el primer Sidur. Hace la primera traducción de la Biblia al árabe. ¿Por qué? Porque adivinen cuántos judíos en este vasto imperio podían leer la Torah en hebreo. Más que hoy, pero entenderla, o sea, muchos podían leerla, pero entenderla ya era diferente. Escribe los primeros textos de exégesis bíblica. ¿Qué es lo que significa la Biblia? Escribe el primer libro de filosofía judía, donde, utilizando normas discursivas, racionales, heredadas de Grecia, de la filosofía griega, a través de este fermento greco-árabe, porque los árabes de Babilonia, de Bagdad, los sultanes, los califas de Bagdad habían mandado a traducir a Platón, a Aristóteles, a Euclides, a los grandes científicos y filósofos de la antigüedad, y Saadia y los demás Geonim estaban leyendo filosofía griega y diciendo, ese es el nuevo paradigma. Este es el nuevo paradigma para entender el judaísmo. Rav Saadia Gaón escribe el primer libro de teología normativa, de teología judía, que se llama Sefer, en su traducción hebrea, Sefer Emunot Vedeot, el libro de las creencias y las opiniones. Por supuesto, lo escribe en árabe. Es la lengua culta de la época. En ese momento prácticamente nadie en el mundo musulmán está escribiendo en hebreo. Nadie. Todo el mundo escribe en árabe. Saadia también escribe tratados de ciencia. Escribe poesía. Escribe los primeros manuales de halajá. El Talmud es un texto difícil. No siempre es fácil encontrar dónde está la halajá en el Talmud. El Talmud es un texto, como ya dije, asociativo. Uno pasa de un tema al otro. Y Saadia comienza a escribir tratados especialmente para jueces. Si usted va a adjudicar derecho comercial, esto es lo que usted tiene que hacer. Así se hace una sucesión de acuerdo a la halajá. Tin, 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 y lo escribe clarito en árabe. Saadia ben Yosef es una figura, es una bisagra. Es prácticamente imposible entender. Esta es una de las figuras, es como Maimónides. Es muy difícil imaginar que el judaísmo hubiera podido continuar como lo hizo sin Saadia Gaón. Una persona, a pesar de su increíble genio, tremendamente problemática, tenía muchos problemas con sus colegas. Dicen las malas lenguas que murió aislado y loco por haber perdido su gaonato. Lo retiraron de Gaón. Y dijo, no, si me retiran, entonces yo soy el... O sea, era como los antipapas de Aviñón. Entonces, había dos Geonim de Sura.
Él era Gaón de Sura. Esa es la primera cosa que es notorio mencionar sobre el periodo de los Geonim. La segunda cosa que hay que mencionar sobre el periodo de los Geonim es la el único desafío sectario que tiene éxito en este periodo, que son los caraítas. Alrededor del siglo VIII, en Babilonia, se forja una reacción al Talmud. Dicen las malas lenguas, es decir, nosotros, los judíos rabanitas, que todo ocurrió cuando una persona llamada Anán ben David no fue nombrado Gaón. Entonces el tipo dijo, no me nombraron Gaón, entonces voy a armar mi propia religión. Y se establece el caraísmo. El caraísmo aparece como un judaísmo alternativo al judaísmo rabanita. Y aparece como un rechazo del Talmud. Entonces, los caraítas, o sea, la palabra caraíta viene del hebreo kra. Una de las palabras hebreas para la Biblia es mikra, lo que se lee. Mikra. Benei mikra, los hijos de la Biblia. Los hijos de la Biblia o los caraítas. Los caraítas no aceptaban la autoridad del Talmud y crearon sus comunidades independientemente. Ellos solo se basaban en la Biblia, en ninguna tradición posterior. Hay un dicho que es adjudicado a Anán, que espero citarlo correctamente, que es prácticamente una paráfrasis de un muy antiguo dicho rabínico, y es estudia constantemente la Biblia y no confíes en mi opinión. Entonces el caraísmo desde sus comienzos dice, mire, la base del judaísmo es la Biblia. Si no está en la Biblia, puede haber diferentes opiniones. No tenemos, o sea, no todo tiene que estar legislado. Y el caraísmo, en esta época de los Geonim, le hace una competencia muy fuerte, muy fuerte al rabanismo. Hay periodos incluso donde no se sabe quién iba a ganar. Había centros donde había más caraítas que rabanitas, había centros donde había más rabanitas que caraítas. Las relaciones en general eran cordiales. O sea, los musulmanes igual los veían a ambos como judíos. Estos son judíos sabor vainilla, estos son judíos sabor chocolate, igual son judíos, no me importa si son de vainilla o de chocolate. Había colaboración, incluso en la Geniza del Cairo, que es una de las fuentes arqueológicas más importantes para el estudio de esta era. La Geniza del Cairo, una Geniza es un sitio donde uno pone papeles con el nombre de Dios, uno no puede botarlos. En la sinagoga, una de las sinagogas rabanitas del Cairo,
la sinagoga Ben Ezra, la Genizá había sido llenada prácticamente por 1000 años. No solo con textos sagrados, sino con cualquier cosa escrita en hebreo. La gente simplemente, eso era un ático y botaban los papeles. Esto es descubierto en el siglo XIX por Salomón Schechter. Es descubierto por una pareja de gemelas aristocráticas de Escocia, que eran hebraístas, eran estudiantes del hebreo, eran cristianas, y eran discípulas de Salomón Schechter. Salomón Schechter luego va a fundar el Seminario Teológico Judío de Norteamérica, de donde yo soy ordenado, y el movimiento Masortí en los Estados Unidos. Pero la primera parte de la carrera de Salomón Schechter fue un estudio académico de la Geniza del Cairo, donde había documentos desde el siglo VIII, VII e incluso más allá. Y en estos textos de la Geniza del Cairo, por ejemplo, encontramos casos muy particulares, donde rabanitas se casaban con caraítas. Y había acuerdos. Entonces, don señor Rubén, el rabanita, se va a casar con fulanita, la caraíta, y estos son este es el acuerdo matrimonial. Ella se compromete a guardar las reglas de nidad de acuerdo a las tradiciones de los rabinos. Él se compromete a no obligarla a comer ningún animal impuro de acuerdo a las reglas de los caraítas. Para los caraítas, por ejemplo, el pollo no era kasher. Muéstrenme ustedes en la Biblia dónde aparece el pollo. Las únicas aves que podían comer eran las aves que son mencionadas de manera no. Eso de que las aves no de rapiña, eso es todo el Torah oral. Ellos no tienen Torah oral. Los caraítas podían comer palomas, podían comer torcasas, que son explícitamente kasher, son ofrecidas como sacrificios, y podían comer codorniz, faisanes, pues lo que comían los israelitas en el desierto. Durante muchos siglos en el antiguo Medio Oriente, las comunidades caraítas y rabanitas convivían. Había sitios donde los caraítas ciertamente eran muchísimo más influyentes, por ejemplo Egipto. Egipto prácticamente hasta la llegada del Rambam era el centro del caraísmo. Crimea, lo que es el Mar Negro, hasta el siglo XIX, o sea, muchos caraítas murieron en la Shoah. Y era gente que llevaba ahí siglos, 10 siglos, 11 siglos. ¿Ok? Y como había a veces colaboración y matrimonios mixtos entre caraítas y rabanitas, etc., a veces había también muy mala vibra. Había Sadia, por ejemplo. Sadia fue uno de los anticaraítas más virulentos que existen. Nosotros tenemos dos de sus tratados anticaraítas. Tenemos las escoriaciones en contra de Hiwi al-Balji, que era uno de los grandes teólogos caraítas, y tenemos Sefer Milhamot Hashem, el libro de las guerras de Dios, que son tratados anticaraítas, de por qué el caraísmo es inauténtico, por qué está equivocado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces las relaciones eran a veces buenas, a veces malas, pero ciertamente en el mundo árabe parlante, que era buena parte del mundo judío, entre el 90 y el 95%. Ahora, para terminar, ¿y qué pasó con los judíos que no hablaban árabe?
los judíos que vivían en el mundo cristiano. La mayoría de ellos vivía en Italia, en Grecia. Y de ahí, con el colapso del Imperio Romano, comenzaron a pasar de Italia a Alemania, a Francia, especialmente en el valle del Rin. El Rin es un río que cruza pues la frontera prácticamente entre Francia y Alemania, y era uno de los sitios donde había más ciudades. Dado que las legislaciones cristianas romanas limitaban mucho a los judíos a nivel agrícola, entonces la mayoría de los judíos gravitaba hacia las ciudades: Roma, Bari, Nápoli, Pisa, Venecia todavía no existía, Maguncia, Treveris, Frankfurt. Y estos judíos van a ser eventualmente los que van a fundar Ashkenaz. Estos son los judíos que van a ser los judíos Ashkenazim. O sea, es decir, los Ashkenazim son, si uno hace la genealogía para atrás, originalmente italianos. Son judíos que llegan a Alemania y llegan a Francia de Italia, como parte del colapso del Imperio Romano. ¿Por qué insisto en ello? Porque Javerim, en el mundo de las comunidades emergentes, hay una tendencia estúpida, lo único, que es una ashkenazifobia. Todo el mundo se cree súper ultra recontra sefardí y todo lo ashkenazí es basura. Y he oído en más de una ocasión, incluso rabinos, gente que tiene asmajá, no asmajá falsa de 2-3 meses, no, asmajá seria, gente que estudió años, decir que los ashkenazim son todos házaros y que son todos conversos y que no son descendientes verdaderos de Abraham, Isaac y Jacob. Esos somos nosotros, ¿cierto? Los sefaradís, a pesar de pues, que la mayoría de la gente que se autodenomina sefaradí en América Latina, pues algo de sefaradí pueden tener, pero también tienen inca y también tienen michoacano y tienen inca y mandinka y comienzo yo. O sea, en América Latina todos somos mestizos, Javerim. Esa cuestión de pureza racial que se ha metido alguna gente es una idiotez. ¿Por qué lo noto? Los Ashkenazim originalmente vienen de Eretz Israel, pasan por Grecia, pasan por Italia y entran de ahí a Alemania. Por eso es que el Yiddish es alemán. Si los Ashkenazim fueran predominantemente házaros, entonces los Ashkenazim hablarían alguna forma de idioma eslavo, pero no es el caso. Ahora, ya que estamos en esto, hablemos de los házaros. Los házaros, ¿será que tengo un mapita que me sirve? No tengo un mapita que me sirve. Tal vez. No. Ok. Este es el mar Caspio. Ok. Por acá arriba está el mar Negro. Es el mar Caspio. Entre el mar Caspio y el mar Negro, entre lo que es hoy la frontera entre Ucrania y Azerbaiyán, había un grupo de gente eslava, es decir, protorrusos, que se llamaban los házaros. Los házaros. Y alrededor del siglo IX sabemos
siglo VIII, siglo IX, que la familia real de los házaros se convierte al judaísmo. Eventualmente los házaros van a ser exterminados por los rusos. Los rusos, lo que se llama los rusos de Kiev. Cuando el centro del mundo ruso era alrededor de Kiev y no de Moscú, los rusos eran eslavos, eran paganos, y dice la leyenda que los rusos querían participar del mundo europeo. Entonces había 3 religiones que les servían. Esto de cierto modo es parte del mito también de los házaros. El libro del Kuzari tiene el mismo mito. El rey de los házaros se quiere convertir a una religión verdadera. Entonces trae a un sacerdote, a un rabino y a un imán. Entonces los rusos dicen, no queremos ser musulmanes porque nos gusta tomar. Dicen, no queremos ser judíos porque los judíos no tienen poder. Ustedes los viven sacando de todo lugar. Nosotros no queremos guácala. Mejor seamos cristianos. Y el príncipe ruso se casa con una de las hermanas del emperador griego, del emperador de Bizancio. Y desde ahí comienza pues la relación entre Rusia y el mundo ortodoxo griego. Y los házaros, que eran un pueblo, al menos donde los reyes eran judíos, eventualmente entran en conflicto con los rusos y los rusos los exterminan. Entonces, este mito del origen házaro de los Ashkenazim es en efecto un mito que ha sido promulgado por los palestinos y sus aliados culturales para deslegitimizar la existencia del Estado de Israel. Dicen, el Estado de Israel fue fundado por Ashkenazim. Los Ashkenazim no son semitas, son házaros que se convirtieron al judaísmo, por lo tanto el Estado de Israel no tiene validez. Y es triste ver que judíos simplemente pues por un concepto ahí de inferioridad cultural, de persecución y de ignorancia, repitan estos mitos que no tienen nada que ver. Los házaros fueron exterminados por los rusos, posiblemente fueron convertidos a espada y a la ortodoxia griega y luego rusa, y si quedaron algunos házaros que entraron luego a la población ashkenazí cuando los ashkenazí se mudan en el siglo XV, 500 años después, pues es por accidente y no por diseño. Entonces tristemente es un mito que he visto replicado irresponsablemente en muchas fronteras y en muchas esquinas del internet emergente. Una última cosa, dado que estamos hablando de conversión en esta época, los házaros no son el único caso de conversión de la familia real en esta época. Tenemos el caso célebre de Dunuwas. Dunuwas era el príncipe de Yemen. Y alrededor del año 700 Dunuwas decide convertirse al judaísmo, decide hacer un ejército y reconquistar Jerusalén. Desafortunadamente fue asesinado por sus vecinos. Pero en esta época de los Geonim, en pequeños lugares, en Afganistán, en Hazaria, en el Yemen, vemos que el judaísmo seguía siendo atractivo, seguía siendo una religión viva, una religión, y en muchos casos, dado que el mundo ahorita se dividía en cristianos versus musulmanes, y esto va a ser peor en los próximos 300 años, había mucha gente que quería, yo no soy ni lo uno ni lo otro, quiero ser algo neutro. Y el judaísmo, políticamente al menos, servía esta función de una manera particularmente provechosa. Ok,
Haverim, llegamos al milenio, llegamos al año 1000. ¿Qué pasa con los Geonim? ¿Por qué se acaba el poder de los Geonim? Porque Bagdad deja de ser el centro del mundo musulmán. Alrededor del año 1000, otros centros musulmanes comienzan a tener poder. El gran califato se desborona y el califato en este momento que gana mayor influencia es el califato de Córdoba. Hacia el año 1000, Bagdad se opaca como centro de la cultura y de la política del poder musulmán, y Córdoba, en España, en Sefarad, en Al-Ándalus, se vuelve la ciudad más importante, y eventualmente la gente deja de mandarle sus preguntas a los rabinos de Babilonia y se las comienza a mandar a los rabinos de España. Y esto marca el final de la época de los Geonim. El último Gaón, Jai Gaón, muere en el año 1028 y el Gaonato con su muerte, es el último Gaón de Pumbedita, se disuelve en el año 1028. Y en el próximo siglo vamos a ver que los rabinos españoles van a inaugurar verdaderamente la edad de oro de esta fusión árabe y judía que va a llevar al judaísmo a el siguiente nivel, a nivel cultural, a nivel intelectual, a nivel de prosperidad, y va a surgir otro centro que es Ashkenaz. Y estos dos centros, al estar tan cerca, se van a influenciar, a veces positiva, a veces negativamente, pero ese Haverim es el tema de nuestra próxima clase, el cual se llama Sefarad y Ashkenaz. Preguntas.